Muy buenas noches, bienvenidos a Con otra mirada. Todos hemos oído hablar de la corrupción presente en la sociedad rusa, del poder de los oligarcas que han sustituido a las viejas estructuras socialistas del pasado bolchevique. Todos los días recibimos informaciones acerca de la represión de los enemigos del gobierno moscovita, del avance de la llamada democracia iliberal y de la represión de la disidencia y de los derechos humanos. Pero poco oímos acerca de la situación reinante en Ucrania, donde el gobierno ha ilegalizado a 11 partidos políticos, la corrupción es galopante, los oligarcas tienen un poder comparable al de sus homólogos rusos y el propio presidente Volodymyr Zelensky está involucrado en graves casos de corrupción. Hoy les hablamos de la situación al otro lado de la colina, de lo que sucede en Ucrania. La tierra que hoy conocemos como Ucrania entra en la historia varios siglos antes de Cristo, formando parte del reino escita, tiempo durante el que se convirtió en el granero de Grecia, una condición, la de granero, que ha conservado hasta el día de hoy. Desde entonces y hasta el siglo XIX la región fue dominada por múltiples conquistadores. En esa fecha, en plena Alta Edad Media, surgió la Rus de Kiev, que abarcaba la actual Ucrania, Bielorrusia y la mayor parte de la Rusia europea. Por esa razón, los rusos consideran que Ucrania es el corazón de su país. La invasión de los mongoles en el siglo XIII supuso una censura en la historia de los pueblos eslavos. Kiev fue totalmente destruida en 1240. Mediado el siglo XIV fueron los polacos y los lituanos quienes dominaron el territorio ucraniano. Desde entonces y hasta el siglo XVIII, las incursiones tártaras fueron continuas y junto a los rutenos que huían de las duras condiciones que imponían los polacos en sus tierras, establecieron un embrión de Estado conjunto que pediría el amparo del zar ruso en 1654. La presión de los polacos y los otomanos propició la rápida rusificación de la región. A partir de ese momento, la extensa llanura que geográficamente se ha denominado Ucrania se vería atraída en su límite occidental por el Imperio Austriaco, mientras en la zona central y oriental se incorporaría al Imperio Ruso. Mediado el siglo XVII, el zar Alexei I, que uniría los territorios cosacos con el ducado de Moscovia, ya no se proclamaría zar de Rusia, sino zar de todas las Rusias, título que incluía Moscovia como la Gran Rusia, Bielorrusia como la Rusia Blanca y Ucrania como la Pequeña Rusia. Posteriormente, Crimea, por entonces aún en manos de los turcos, sería denominada Nueva Rusia. La Ucrania en manos de los Habsburgo y de Polonia era llamada la Rusia Roja, lo que revela el sentimiento de pertenencia eslavo sobre la región que dominaba en Moscú. A finales del siglo XVIII, durante el reinado de Catalina II y de su privado Gregory Potemkin, se colonizaron las estepas ucranianas y se fundaron en Ucrania las ciudades de Sebastopol, Gerson, Odessa, Mariupol y Nikolaev. A esas alturas, lo ucraniano era una de las muchas maneras de ser ruso en el seno del imperio de los zares. Con nosotros tenemos esta noche a don Javier Villamor. Acérquense a hacer los honores. Tenemos también a don Álvaro Peñas y a don Pedro Fernández Barbadillo. Don Javier, tome asiento. En esta su casa. Don Álvaro, ni que decir tiene. Y don Pedro, ¿qué tal? Háganos los honores. Bueno, hemos estado hablando en el vídeo que hemos visto, un poco de la historia de Ucrania. Hay una primera cuestión al respecto de ese concepto de Ucrania. Porque claro, cuando hablamos de Ucrania, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿De una entidad política o estamos hablando hasta fecha reciente, hasta la edad contemporánea, hasta el siglo XX en realidad, o si se quiere, los movimientos románticos del XIX? Estamos hablando de una realidad, digamos, geográfica más que otra cosa, porque no tuvo una unidad dinástica, ni monárquica, ni republicana nunca antes. Don Pedro, empiece usted, por ejemplo. Pues los últimos zares, Nicolás II, el último, su padre Alejandro III, el padre de este, Alejandro II, se titulaban reyes de Polonia y grandes duques de Finlandia.
pero no se titulaban zares de Ucrania, porque Finlandia y Polonia sí tenían una entidad, sí tenían un reconocimiento de alguna manera dentro del imperio. Sin embargo, Ucrania como tal se consideraba pues parte de esa inmensa Rusia y por tanto no había una diferencia más que cuestiones pues meramente lingüísticas, dialectales más bien, de lenguaje y un poco de historia entre la Rusia estructurada pues en torno a San Petersburgo, Moscú, los Urales, y esa otra pequeña Rusia ya que mira más al Mar Negro. El problema quizá, digo visto desde hoy, don Álvaro, el problema quizá es que la Rus de Kiev es quien empieza a estructurar todo ese espacio, y luego ese espacio se ha querido identificar con una de las partes que lo formaban, quizá. Entonces de ahí viene pues una de las querellas actualmente existentes. Es difícil considerar que eso era Ucrania, porque no existía tal cosa. Es difícil considerar que en sentido más moderno también fuera Rusia. Era un espacio gran eslavo, podemos decirlo de alguna manera. Sí, además, bueno, de hecho es una de las querellas que hay actualmente. Exacto. Es porque en Ucrania siempre dicen que mientras Kiev era una ciudad, además ponen ahí un meme muy conocido, ¿no? Salen diferentes imágenes de edificios construidos, las catedrales, y de pronto, bueno, y mientras en Moscú y ves un bosque, ¿no? Porque Moscú creo que hasta 1272 no se convierte en un asentamiento, además de la Horda de Oro, ¿no? Entonces los ucranianos en ese sentido utilizan eso como diciendo, bueno, ¿por qué nos decís que sois el hermano mayor cuando quizá el hermano mayor somos nosotros, ¿no? Y ese es un poco, sí, uno de los puntos de la polémica. Pero claro, el Rus de Kiev desapareció, simplemente que luego el Estado, que fue el Estado de Moscovia, que luego ya se convierte, se asume el nombre de Rusia, es el que asume esa herencia. Por ejemplo, para los ucranianos, pues eso es incorrecto. Ellos dicen que realmente, si un Estado tuviera que salir de ese Rus de Kiev o sentirse heredero de ese Estado, serían ellos. Pero bueno, esto es... es también bastante normal, ¿no? Salvando las diferencias, bueno, aquí hay dos historiadores, viendo el vídeo me estaba recordando ahora quizá la similitud entre España, Rusia o el espacio eslavo, teniendo en cuenta de quizá el origen español, ¿no? Digamos, el reino de Asturias, la Reconquista, así como los príncipes de Kiev fundan Moscú, digamos que la Reconquista parte del norte de España, ¿no? Quizá desde un punto de vista romántico podríamos entenderlo así, es decir, si España pierde el norte físico, pierde la esencia, ¿no? El otro ya lo hemos perdido hace tiempo, ¿no? Que también puede ser, otra similitud, también estaban los vascos, ¿no? O sea, estamos cántabros y tal, que es como si ahora, pues lo mismo, ¿no? Si ahora toda España atacara a País Vasco, sería algo quizás semejante, desde un punto de vista romántico, no digo histórico, porque obviamente hay diferencias, pero que la conformación de esa nación, de ese concepto, de esa entidad compartida, creo que sería un símil bastante útil. Aunque, bueno, es comparable también, lo que está diciendo don Javier es muy interesante, pues es comparable también por el hecho de que se produce una cesura, no como se ha leído incorrectamente una censura, sino una cesura en la historia de todo ese espacio por la invasión mongola. Es decir, que es un poco como la invasión musulmana de España, jugaría también ese papel. Hay un antes y un después, y hay una construcción y una reconstrucción de ese espacio previo en torno al Gran Ducado de Moscovia, que es quien, vamos a decirlo así, que es un poco la Castilla de todo ese espacio. Naturalmente estamos haciendo una reducción y una simplificación hasta cierto punto, porque no siempre pueden trazarse paralelismos plausibles, pero para, digamos, trasladarlo a nuestra, un poco a nuestra cultura hispánica, ¿no? Es útil, yo creo que es necesario que... El pecado que tenemos hoy en día es que entendemos todo el mundo como nos entendemos a nosotros, ¿no? Eso es. Y esos ejemplos yo creo que son útiles. Acabas de poner un ejemplo perfecto. Cuando se invaden los musulmanes, rompemos esa tradición con lo romano y desde entonces todos los reyes buscan la conexión con el ente romano, porque es lo que da legitimidad a su presencia y a su reinado. Alfonso VIII, etcétera, etcétera, todo lo que ocurre en las Navas de Tolosa, están siempre obsesionados con eso. Quizá o podemos entender que hay una cierta obsesión en la esfera rusa por ese paneslavismo para cerrar otra vez filas de ese pasado supuestamente glorioso, ¿no? Hay una proclamación del segundo Romanov, Alexei, como zar de todas las Rusias. Es el primero que se proclama como tal, zar de todas las Rusias, pues, refiriéndose a la Gran Rusia, al Ducado de Moscovia, a la pequeña Rusia, que era Ucrania. Cuando decimos Ucrania, claro, parece que le estamos dando una entidad política que no tenía, al espacio ucraniano y al espacio bielorruso, que tampoco tenía entidad política, pues Bielorrusia es una cosa de ayer por la mañana. Y luego además se da la circunstancia de que la mayor parte de las grandes ciudades ucranianas están construidas en tiempos de los zares.
Prefiero decir en tiempos de los zares que digamos que bajo Rusia, porque puede dar lugar a algún tipo de malentendido. Pero es verdad que eso es Rusia en definitiva, ¿no? Es que otro elemento que nos falta para entender esta polémica ahí en este espacio que llamamos Rusia es que es la inmensidad de las llanuras. Es decir, Catalina la Grande decía que la mejor manera que ella tenía de defender sus fronteras era expandiéndolas. Claro. Porque es que literalmente en esos países, en esa inmensidad, no hay más fronteras que los bosques, los pantanos y los ríos como el Dnieper, el Dniester, no digamos ya el Volga. Es decir, no hay fronteras naturales que permitan formar un estado o asentarse un pueblo y marcar diferencias, controlar el territorio, pues como lo hay en Europa occidental, que tenemos pues los ríos de la península ibérica, los Pirineos, los distintos sistemas centrales, lo mismo en Italia, no digamos las islas británicas, también pasa lo mismo en Escandinavia. Pero eso daría lugar, don Javier, al nacimiento de una concepción de un modo, digamos, muy natural, con independencia de quién fuese, ¿no? Pero a una concepción graneslava, es decir, precisamente esa ausencia de fronteras naturales, como bien ha apuntado don Pedro, apenas los ríos, que son por otro lado anchísimos, son ríos verdaderamente, bueno, el Volga es el más largo de Europa, como sabemos, pues bueno, el Don, el Dnieper, son ríos verdaderamente inmensos, y quizá esa ausencia de fronteras es lo que hace que se nos aparezca, al menos desde fuera, sin prejuzgar nada, que se nos aparezcan verdaderamente como un mismo pueblo con unas diferencias inapreciables, y de hecho todo ese espacio está profundamente vinculado unos a otros, bielorrusos, ucranianos, rusos, las relaciones son y han sido siempre enormemente. Los estudios migratorios siempre han dicho que la misma corriente que los visigodos que vinieron hacia Occidente, una rama que fue hacia el este, que es la que genera después todos los pueblos eslavos. Es decir, que el origen podemos decir que es un origen común. Hablabas antes de Alejo I, ¿no? El zar de todas las Rusias. Aquí es la obsesión por el Imperator Totus Hispaniae, que también es englobar bajo esa figura algo muy semejante, ¿no? Que quizá puede ser por la forma de entender el poder europeo, como queramos verlo, pero sí que está esa obsesión por los reyes del momento de cerrar de esferas de influencia muy importantes, y en el caso, como decís, llanuras y llanuras y llanuras, donde no hay más frontera que la que se va expandiendo, ¿no? También es una zona que está sometida pues a muchas guerras por los diferentes imperios que están en la zona. Exacto. Bueno, la mancomunidad polaco-lituana, que también tiene mucha influencia, por ejemplo, en Bielorrusia. Una parte de Bielorrusia pertenecía a la mancomunidad. El Kanato de Crimea, que estaba, bueno, eran siervos del Estado otomano. Y luego incluso ponemos el ejemplo, que es un ejemplo que los ucranianos sí recurren mucho a él como parte de su historia o como su Estado, por así decirlo, que bueno, la concepción de Estado sería muy discutible, pero bueno, sí realmente la existencia de lo que fueron los... identidad, sí, los cosacos zaporogos, ¿no? Sí, claro. Zaporilla y tal. Luego, por ejemplo, tenemos a Mazepa, que fue un personaje muy controvertido, fue declarado traidor en Rusia, pero bueno, sin embargo, en Ucrania es un héroe nacional, ¿no? Entonces también eso influye mucho en toda esta zona. Evidentemente, territorios como grandes llanuras dan pie a que sean territorios fronterizos donde unas zonas cambian de un bando a otro, pues según los vientos soplen de la guerra, ¿no? Ucrania, desde luego, que no olvidemos una cosa, que claro, lo vemos en el mapa, cuando uno ve el mapa de las antiguas repúblicas soviéticas, ve la inmensidad de Rusia, ve Kazajstán, que es también verdaderamente enorme, y a su lado algo como Ucrania, pues aparece, no diré que chiquitito, pero en fin, de unas dimensiones menguadas. Es más grande que Francia, tiene 600.000 kilómetros cuadrados y una población cercana a la española. Es decir, que es un país, digamos, estimable por ese concepto, por su extensión y por la población que tiene. Y es un país, creo que ahora tendremos ocasión de decirlo también, una llanura enorme, con unas tierras riquísimas, y de hecho una gran parte del sentido de la invasión alemana en 1941 será apropiarse de las tierras negras ucranianas porque eran las más feraces de Europa. La idea del Lebensraum en gran medida se fundamentaba en eso, sí, en la necesidad de conquistar el granero de Europa. Bueno, hemos hablado, en fin, de Catalina II muy por encima, de Potemkin, de la construcción de las ciudades hoy ucranianas, algunas de ellas no, como Sebastopol, por ejemplo, en la costa del Mar Negro fundamentalmente. Y llegamos, pegando un salto, en fin, en el tiempo necesario, porque no disponemos de mucho, llegamos a la época soviética. Vamos a ver algo sobre Ucrania durante la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, después de la Revolución Bolchevique. Hasta la Revolución Bolchevique de 1917,
Ucrania nunca fue una realidad política. Nunca había existido un reino propiamente ucraniano, ni una dinastía ucraniana, ni una república ucraniana. Fue decisión de Lenin el dotar de personalidad política Ucrania con el objetivo de lesionar al nacionalismo ruso, principal temor de la naciente revolución comunista. Durante la existencia de la Unión Soviética, Ucrania fue una de sus principales repúblicas socialistas. En su condición de potencia agrícola, sufrió particularmente la brutal colectivización estalinista de los años 30, lo que impulsó a muchos ucranianos a colaborar con los alemanes cuando se produjo la invasión de Hitler en 1941. Sorprendentemente, tras la victoria del Ejército Rojo en 1945, Ucrania no solo recibió un trato especialmente severo, sino que en 1954 Moscú, a petición de Rusia, decidió entregarle Crimea, algo que en su momento no tuvo más que una significación meramente administrativa. El 17 de marzo de 1991, en pleno proceso de disolución de la Unión Soviética, se celebró un referéndum en el que los ucranianos votaron abrumadoramente a favor de permanecer en el seno de la URSS. Pero un acontecimiento lo cambió todo. El 19 de agosto se produjo un golpe de Estado en Moscú, protagonizado por el ala dura del Partido Comunista de la Unión Soviética y por el KGB. El golpe aceleraría la disolución de la Unión Soviética. 5 días después, el Parlamento ucraniano declararía unilateralmente la independencia de la República, ratificada en un nuevo referéndum celebrado en diciembre de ese año. La rapidez del proceso sorprendió tanto a Mikhail Gorbachev como a Boris Yeltsin. Para Estados Unidos se trataba de una victoria sin precedentes. Zbigniew Brzezinski lo resumió diciendo que, sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio. La revolución de Rusia en los años siguientes no desmentiría a Brzezinski. Bueno, estamos obligados a pasar a tratar este tema, digamos, con la mayor rapidez posible, pero no podemos hablar de Ucrania sin hablar de estos episodios entre los que se encuentra, pues lógicamente, la revolución bolchevique, la posición de Ucrania ante la revolución, la actitud de Rusia propiamente hacia Ucrania dentro de las divisiones de los partidos comunistas en el seno del PQS, la invasión alemana, por supuesto, y el episodio controvertidísimo, además de todo lo que representó naturalmente del Holodomor, que es algo que hoy representa en Ucrania pues una de las, digamos, de las piedras de toque y de los debates que están presentes en la sociedad ucraniana. Vamos por partes, digamos, lo más rápido posible. Por un lado, tenemos esa decisión deliberada de Lenin, acerca de la que escribió hace poco don Pedro Fernández Barbadillo. Estaba yo el otro día además revisando un poco la transcripción de las actas donde se decidió la potenciación del nacionalismo ucraniano, un nacionalismo reformulado naturalmente, porque el nacionalismo burgués al final, bueno, Petliura, por ejemplo, había terminado poniéndose a favor de los polacos, cuando realmente los campesinos ucranianos a quienes odiaban era sobre todo a los terratenientes polacos. En fin, el nacionalismo burgués, por decirlo de alguna manera, se deshizo, pero es curioso ver cómo Lenin intenta por todos los medios reformular ese nacionalismo en una clave, digamos, campesina, proletaria, y es más radical en sus posiciones que los miembros del propio Partido Comunista ucraniano, que decían, bueno, si es que realmente nosotros no queremos salirnos de la federación, y decían, no, ustedes tienen que solicitar la independencia, como aconsejó a polacos, a finlandeses, etcétera, ¿no? Es que el objetivo, bueno, cuando dan el golpe de Estado los bolcheviques, inmediatamente Lenin promulga una serie de decretos para acabar con el gobierno provisional, republicano, socialdemócrata, masón, y también para usarlos como arma contra los distintos grupos ya que estaban surgiendo, antibolcheviques, y grupos separatistas de finlandeses, bálticos, georgianos, etc. Y entre uno de estos decretos destaca el que promueve la emancipación, autodeterminación, concepto maldito que se introduce entonces en el derecho internacional. Luego fue el presidente Wilson de Estados Unidos el que lo introduce en Occidente y lo lleva al Tratado de Versalles, el que se usa. Y se habla, Lenin promete la independencia a los distintos pueblos que componen el imperio ruso, etcétera, etcétera. Claro, siempre que sirviesen para atacar a los distintos ejércitos blancos que existían, desde el del almirante Kolchak hasta el del general Wrangel, que es el último que resiste precisamente en Crimea. Y claro, este proceso de autodeterminación, desde el punto de vista marxista, más bien leninista, solo es válido
válido en tanto en cuanto esos pueblos deciden luego su incorporación a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mientras que mantengan excrecencias burguesas, pues hay que aniquilarlos. Entonces, por eso los bolcheviques animaron este tipo de nacionalismos donde no existían completamente, sobre todo en las estepas asiáticas, porque los uzbecos, los tayikos, eran pueblos casi todos nómadas, con muy pocos asentamientos urbanos, y que las únicas relaciones que habían tenido con los pueblos vecinos pues eran de saqueo, de robo de ganado, de choques. Y ahí precisamente el imperio y el ejército ruso lo que habían hecho es tener un papel pacificador. No sabían los pueblos pastores de la zona colindante con China, el Mar Caspio, no sabían ni lo que era San Petersburgo. Claro. O sea, eran pueblos pastores que no tenían ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? Pero la formulación de esa autodeterminación efectivamente era con respecto a la situación anterior. Después la propia evolución de la Unión Soviética, bueno, demostró que aquello no era más que un brindis al sol. Claro, de hecho, además en Ucrania tenemos también el caso de que el ejército que colabora con el ejército rojo, el famoso ejército negro, que eran anarquistas. Magno. Sí, que luego lo que hacen con ellos es aniquilarlos, ¿no? Una vez les han ayudado, ¿no? Pero también es importante en todo esto, bueno, que hay un pequeño, la verdad es que el tiempo es muy escaso, en que se crea una república independiente de Ucrania por primera vez, y luego también que es importante de cara a la idea, porque para construir una nación necesitas hechos nacionales, ¿no? Hay una pequeña batalla, que es la batalla de Kruty, la estación de tren, donde 300 y pico cadetes, que son muy jóvenes, tienen 18 años, la mayoría, o incluso menos, se enfrentan a 6.000 bolcheviques, creo. Al final acaban muriendo todos, los detienen unas cuantas horas, les causan muchas bajas, pero bueno, aún así eso queda como en la conciencia nacional ucraniana, como las Termópilas. De hecho, lo que hacen las Termópilas... Sí, porque luego los bolcheviques llegan a Kiev, imponen el terror rojo, pero al final el Pildur y sus hombres les expulsan, ¿no? Aunque luego les vuelven a expulsar, pero bueno, sí queda un poco en la conciencia nacional ucraniana ese hecho. De hecho, hace muy poco hicieron una película sobre el tema. Aquellos episodios son los que retrataba Bulgakov en La Guardia Blanca, en Los días de los Turbin, que era una de las novelas y de las representaciones teatrales favoritas de Stalin, que llegó a verla en 16 ocasiones. O sea, el tipo estaba realmente, bueno, era comisario para las nacionalidades, dicho sea sin ninguna sombra de ironía. Los actores estarían aterrados, ¿no? Porque si alguno se equivoca, visto cómo era Stalin... El que estaba aterrado al principio era el pobre Bulgakov, que bueno, cuando vio que Stalin iba muchas veces, dijo, bueno, está buscando algo. ¿Será que le ha gustado? Y tal. A mí me sigue llamando la atención la historia, o sea, de hoy, cómo sigue siendo hija de lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todavía seguimos con eso. También me llama la atención, por ejemplo, que ahora, a raíz de la invasión de Rusia, es cuando se ha empezado a hablar del Holodomor en los grandes medios de comunicación. Antes no existía, antes solo existía un holocausto, ahora ya se empieza a hablar del holocausto ucraniano, ¿no? Obviamente con sus reminiscencias, y obviamente dentro de esa mentalidad ucraniana obviamente es un abuso y esa permanencia. Incluso, por ejemplo, personajes como Stepan Bandera, que son los líderes de Pravý Sektor, bueno, digamos la cara o el líder a adorar por Pravý Sektor, y muchos de los que hoy en día están siendo detenidos incluso por tema de Azov y demás, ¿no? Que lo llevan en su cara, es como en su cuerpo, como si aquí lleváramos todavía a José Antonio Franco, es decir, que lo que se vivió ese país en ese momento es un trauma nacional que creo que también justifica en gran parte, o es entendible cómo ha sido explotado por el gobierno, que ya iremos a eso después, en los últimos años, para radicalizar e ideologizar el país frente a Rusia, ¿no? Es que el asunto del Holodomor es, aparte de lo que representó en términos humanos, la interpretación que se dé del Holodomor, pues en fin, realmente tiene un impacto enorme en las relaciones entre Ucrania y Rusia, en la forma, sobre todo en que los ucranianos ven a los rusos. Hay, digamos que dos grandes interpretaciones, una que, digamos, que explica el fenómeno de los... No, hay que decir que no existen cifras, que son cálculos demográficos lo que se hace al respecto de las víctimas del Holodomor. Bueno, yo creo que es razonable pensar que pueden estar entre 4 y 5 millones de muertos. Hay quien lo lleva a 7 millones, hay quien lo disminuye a 2 millones. Yo creo que los estudios demográficos de Meyers para mí son muy aceptables en cuanto a la cifra que propone por cómo lo explica, pero son cálculos demográficos, hay que decirlo, es decir, que no existe un archivo donde se lleve... Es un éxito de la historia de los comunistas, es decir, la capacidad de borrar todas borrar atrocidades. Efectivamente. Es imposible la revisión histórica. Efectivamente, quedan restos, como es natural, pero no hay, digamos, un registro plenamente fiable. Vamos a decir que fueron 5 millones de muertos, vamos a aceptar la cifra. Llega un momento en que la barbarie
es tal, en que el crimen es tal, que verdaderamente estamos ya hablando de números, o estar hablando de números carece un poco de sentido, ¿no? Si hablamos de 4 o de 5, bueno, en el fondo alguien puede decir, hombre, no da igual porque es 1 millón de diferencia. Ciertamente sí, pero como se está enjuiciando, digamos, como estamos valorando un hecho histórico, en realidad, en fin, no cambia grandemente la valoración del asunto, ¿no? Por eso digo que, bueno, pues aceptamos 4 o 5 millones. La cuestión es, la interpretación de lo que pasó en el Holodomor en Ucrania fue un acto deliberado por parte de los rusos, por parte del poder soviético, pero de un poder soviético ruso que se estaba rusificando a pasos agigantados, y que de modo deliberado quiso aniquilar la base del pueblo ucraniano, que eran los campesinos. Hay otra explicación del Holodomor, que se trató de un acto no ruso, sino de un acto comunista, propiamente comunista, de eliminar la base campesina para transformar a Rusia, la Unión Soviética, perdón, en un estado proletario. De hecho, no afectó solo a los ucranianos, sino que también produjo una gran cantidad de víctimas entre los kazajos, por ejemplo, proporcionalmente a su población, incluso más, y también entre el campesinado ruso, sin duda ninguna. Hay que decir al respecto que Churchill recogió, yo no doy mayor veracidad o menor, pero simplemente anoto el hecho, Churchill recogió la confesión que Stalin le hizo en agosto de 1942 en Moscú, cuando le dijo que había aniquilado probablemente a 12 millones de campesinos en toda la Unión Soviética. Y quiero decir al respecto de esto que si 4 o 5 fueron ucranianos, el resto era de otras nacionalidades. La pregunta es, por tanto, y perdón por la vuelta que he tenido que dar, pero para que lo entienda quien esté en casa y no sepa muy bien a lo mejor lo que fue el Holodomor, la pregunta es, ¿se trató de un hecho específicamente antiucraniano y por tanto atribuible en su culpabilidad a los rusos, o fue algo soviético, comunista? Empecemos de aquí para allá, don Pedro. Yo creo que fue un acto totalmente soviético, movido por la ideología más criminal, más asesina del siglo XX y de toda la historia de la humanidad. Cuando lo pone en marcha Moscú, la Unión ya se había trasladado la capital en 1918 a Moscú, lo que se pretende es destruir lo que quedaba en el campo de propiedad privada y de, llamémoslo, pequeña burguesía, los famosos kulaks, que no era más que un insulto. O sea, kulak podía ser kulak si tenías 1 o 2 vacas, o si tenías 4 o 5 hectáreas de tierra, o si vestías mejor que el resto de la aldea, o si eras un poco más hábil y había contra ti envidias. Se busca hacer la revolución de octubre en el campo, lo dijo el mismo Stalin, y para eso se aniquila, se confiscan las cosechas, se confisca el ganado y se mata literalmente de hambre, esto es lo espantoso, a esos 10, 12 millones de personas, no solo en Ucrania, sino en lo que van desde las fronteras europeas de la Unión Soviética hasta Kazajistán, para partirle el espinazo al campo y llevar la revolución a los campesinos y obligarles a formar parte de las granjas colectivas, los koljoses y los sovjoses. En ese momento da igual que se trate de ucranianos, de rusos, de kazajos o de bielorrusos. Hay que decir que aunque hubo ataques del Ejército Rojo, que así se llamaba entonces, aunque hubo ataques del Ejército Rojo a los campesinos de distintos puntos de la Unión Soviética, la mayor parte de los muertos lo fueron por hambre, que es indudablemente una forma de morir muchísimo más atroz. Y que luego eso provocó casos de canibalismo. Efectivamente. Yo lo he entendido siempre como un fallo típico de producción soviética, es decir, la obsesión por la ideología primero, ¿no? Por cambiar los sistemas de producción, también lo hemos visto en Cuba, en otros países, y además esto le pasó muy parecido a China en su momento, cuando Mao Zedong calca los sistemas de producción soviéticos con la revolución cultural, socialismo primero y después todo lo demás, que tuvieron que revertir dándose cuenta de que eso no funcionaba, ¿no? Es decir, los chinos han aprendido de los errores soviéticos y por eso no están cayendo en el mismo error, y por eso China está como está hoy en día, ¿no? Pero yo creo que era la obsesión por el colectivismo. Es decir, primero estaba la ideología, no estaba la razón, ni el razonamiento, ni la ciencia, y el problema, como siempre, las consecuencias son vidas humanas. Y es curioso porque Lenin, de algún modo, sí se había dado cuenta, puesto que había implementado la nueva política económica, viendo que el comunismo de guerra era un absoluto desastre que podía servir durante un tiempo para mantener a la ciudad y al ejército a costa del campo, pero que no se podía mantener indefinidamente. Exacto. Y esa apertura a la propiedad privada, relativa, que crea los kulaks, que crea esa clase pequeño burguesa de pequeños propietarios, en realidad, que muchas veces tenían una vaca y 80 pollos, no tenía otra cosa, pero esa creación, digamos, es una necesidad que hace crecer a la Unión Soviética, la realidad es esa. Sin embargo,
Stalin da marcha atrás, deshace la NEP, naturalmente muerto Lenin, lleva ya 2-3 años muerto, cuando pone en marcha la nueva política económica, en gran medida se apropia del programa de Trotsky, después de liquidarlo políticamente, es una cosa curiosa, y lleva a cabo un georgiano rusificado, pero un georgiano lleva a cabo una política radical de colectivización del campo en toda la Unión Soviética, que sin duda ninguna quien paga en términos absolutos en mayor medida es el campesinado ucraniano. Sí, es que claro, es cierto que evidentemente es una consecuencia de la política soviética, ¿no? De ese fanatismo que tenían de esto se hace porque el partido dice que es así y si el partido lo dice es que es así, ¿no? Pero hay que tener también en cuenta un factor, es decir, se produce hambruna en más sitios. Había habido antes hambrunas en la Unión Soviética, incluso la Unión Soviética había llegado a pedir ayuda internacional en algunos casos. Durante la Guerra Civil. En el año 31 también hubo otra hambruna, si no recuerdo mal. Pero en el caso ucraniano, se aprovecha también para tomar otro tipo de medidas. De hecho, es donde más represión. En otras zonas donde se pasó hambre se bajaron las cuotas. Sin embargo, en Ucrania se mantuvieron prácticamente. Incluso se machacó al Partido Comunista Ucraniano por no ser excesivamente duro. También se atacó muchísimo a la Iglesia, se atacó mucho también incluso a la cultura ucraniana. Es decir, hubo más elementos. Porque para Stalin la idea del nacionalismo ucraniano existía y era un peligro. Y además, creo que lo dice luego en el Congreso de la Victoria en el año 35, si no recuerdo mal. Congreso de los Vencedores. Los Vencedores. 1934. 34, bueno, pues dice eso, ¿no? Que habla otra vez del nacionalismo ucraniano que está en colaboración, ¿no? Pues con el capitalismo internacional, ¿no? Es decir, que ese factor también está ahí. Es decir, no solamente la consecuencia de la política, sino también hay un cierto elemento de, bueno, vamos a aplastar este nacionalismo que nos puede causar problemas en el futuro. Otro sitio donde también es más dura la represión es en Kazajistán, pero también porque los kazajos, por su forma de vida tradicional, no podían aceptar un tipo de granjas colectivas, todo ese tipo de cosas, y de hecho los kazajos incluso se llegan a atacar en ocasiones al Ejército Rojo, y entonces ahí la represión también es bastante grande. Se habla de 1,5 millones, si no recuerdo mal, de kazajos muertos, que como decías, porcentualmente es una auténtica barbaridad. De hecho, creo que hasta los años 70 o 80 no volvió a haber una mayoría de kazajos en el país, porque bueno, luego aparte les mandaron a muchísima gente deportada allí, ¿no? Sí, así. Entonces creo que ambos factores están ahí, y en Ucrania se sigue teniendo mucho esa idea también del comunismo como una parte más de ese imperialismo ruso, y entonces pues no se considera solamente una política comunista, se considera algo más. También eso se puede entender ahora, ¿no? Es sin duda un elemento de disputa, no cabe la menor de las dudas. De hecho, cuando Alemania irrumpe en junio de 1941 en las fronteras de la Unión Soviética, un sinfín de pueblos, los bálticos, en menor medida los bielorrusos, pero también y sobre todo los ucranianos y los caucásicos apoyan al invasor alemán, y este apoyo solo se justifica si están percibiendo que Stalin los ha tratado como a perros, digamos, ¿no? Porque no. Y un detalle importante, bueno, hay una película ahora muy famosa, la de Mr. Jones, que bueno, nos pone un final edulcorado, como que al final la verdad sale a la luz y es mentira. Pero de hecho, Jones, cuando vuelve a Europa Occidental, como sabe que no le van a hacer caso en ningún sitio, donde presenta al mundo y habla del Holodomor al mundo, es en Berlín. Estamos ya en marzo de 1933. Sí. Entonces, eso también es un factor a tener en cuenta, que luego los alemanes, creo que Italia sí quiso indagar más o pues provocar algún tipo de investigación internacional, pero al final eso quedó completamente enterrado, ¿no? Luego los alemanes dilapidaron todo ese caudal de buena voluntad de los pueblos de la Unión Soviética, que se pusieron de su lado, dilapidaron de forma criminal. Cierto. Pero es verdad que despertaron una enorme, esperanza, fundamentalmente porque cuando llegaban a los pueblos pues permitían que se representaran obras de teatro que habían estado proscritas, que abrían las panaderías y la gente podía más o menos comerciar, aunque mantuvieron el sistema de coljoses, también hay que decirlo, lo cual no les hizo excesivamente populares, pero abrían la iglesia, en fin, permitían una cierta libertad, la recuperación de una cierta libertad que había. Ciertas esperanzas. Y ciertas esperanzas. Y porque al otro lado lo que veían era que algo estaba funcionando. Sí, ahora, las esperanzas les duró poco. Dentro de la centralización, el socialismo también económico, etcétera, etcétera, al otro lado funcionaba, o al menos momentáneamente estaba funcionando, no en cambio donde estaban ellos, ¿no? Que también por compararte con el otro, al igual que después vieron en la Europa dividida, lo que funcionaba por un lado y no, pues obviamente eso también te lanza en las manos del que está viniendo, ¿no? Con el tema de la invasión alemana, de hecho hay una unidad, creo que es el batallón Nachtigall, que va con los Brandenburgers, los comandos, y lo que pasa que claro, cometen el error de que están muy motivados y toman una estación de radio rusa y anuncian la creación de un Estado ucraniano independiente.
y a raíz de ese momento los alemanes cortan, bueno, de hecho es que disuelven la unidad, y es cuando empiezan también a atacar a ciertos nacionalistas ucranianos que de mano se querían poner de su lado, como es el caso de Bandera, que acaba en un campo de concentración. Con gran inteligencia por parte de los alemanes, el comisario Erich Koch, ¿no? que además procedía a la izquierda del partido nazi, venía de la Prusia Oriental, y que bueno, tenía un irracional odio por los eslavos, y le daban igual que fueran ucranianos que rusos, que bielorrusos, que letones. Sin cuidado. Es decir, él decía, si algún día un ucraniano se siente lo suficientemente digno como para pensar que puede sentarse a mi mesa, le pegaré un tiro en la cabeza. Es decir, este era Erich Koch, ¿no? Este era el nivel. Ese era el nivel. Entonces, bueno, después de la guerra, la política de Stalin fue una política de enorme dureza, digamos que para con todos, pero particularmente para con aquellos, por supuesto, que habían luchado, ni que decir tiene, del enemigo, incluso para con sus propios soldados, para con los soldados que habían entrado en la zona oriental de Europa y habían visto el nivel de vida que existía, por ejemplo, no digamos en Alemania, en Hungría, en Polonia, y les envió al extremo oriente durante unos cuantos meses más después de terminada la guerra. Es curioso porque ahí tampoco puede decirse que se cebara particularmente con los ucranianos, y de hecho tenemos, ya muerto Stalin, bien cierto es, el episodio de Crimea. En 1954 Nikita Khrushchev determina que Crimea debe pertenecer a Ucrania, y hay que decir que esa decisión la toma a resultas de una petición de la Federación Rusa. Son los rusos los que le piden que pasen Crimea a Ucrania por aquello de la cuestión administrativa, porque Rusia no tiene modo de llegar a Crimea, es muy complicado, todavía no existe el puente que le une hoy desde la zona de Krasnodar, etcétera, no existía eso, son creo que 4 kilómetros la diferencia que hay, o la distancia, perdón, que hay, y entonces los rusos dicen, bueno, pues apáñenselo ustedes, porque no era más que una decisión de tipo administrativa, no tenía ninguna carga ¿No digamos, estarían política. de alguna manera pidiendo perdón o os entregamos Crimea por lo que pasó hace unos años? No, pero no, es que esa es la cuestión, es que son los rusos los que lo piden. Lo curioso de este asunto es que son los propios rusos los que dicen, mira, es muy complicado porque Crimea limita por todas partes con Ucrania, administrativamente esto es un follón característico de la burocracia soviética, por otro lado, y dice, pues que lo administren los ucranianos, ¿no? Y eso ha llevado pues a que, en fin, a todo el lío que conocemos al respecto de la situación en Crimea, que es una zona mayoritariamente rusa. Claro, también hay que tener en cuenta lo que le sucedió a los habitantes originales de Crimea, a los tártaros de Crimea, que además son también deportados por Stalin y también creo que sufren una mortandad terrible. De hecho, no sé qué porcentaje ahora mismo hay de tártaros en Crimea, creo que era menos de un 10%, no recuerdo la cifra. Y también sé que bueno, han sido muy perseguidos por el gobierno ruso, bajo acusaciones de islamismo. Y por el gobierno ucraniano, porque cuando ellos vuelven a Ucrania no les quieren reconocer su nacionalidad. Cuando se independiza Ucrania. Eso es. Y claro, ahora sin embargo, bueno, ya hace tiempo que tenían, porque claro, ellos preferían permanecer en Ucrania. No volver a Rusia, yo creo que con las experiencias vividas no les hacía demasiada ilusión. Pues no les ha ido bien ni con unos ni con otros, por lo que parece. En fin, que el lío de Crimea lo tenemos montado, y todavía 2014 la ocupación rusa de Crimea, realmente contando pues con la historia de Crimea, que fue siempre rusa, arrancada. Bueno, siempre desde que se conquistó a los turcos en el siglo XVIII, segunda mitad desde que se recupera para el espacio eslavo, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que la división, la entrega por el gobierno de Moscú de Crimea a la administración ucraniana hay que entenderlo pues un poco como la división del virreinato del Perú hecho por Madrid en distintos virreinatos menores, el de Nueva Granada, el de La Plata, pues por comodidad para la gestión. Eso es. No tenía ninguna significación política. Porque, claro, lo que proclamaba la Constitución de la Unión Soviética, del derecho de autodeterminación y de independencia de las nacionalidades que componían, etcétera, 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 pues eso no se lo creía nadie. Hasta que de pronto, cuando cae el régimen soviético, empiezan a producirse declaraciones de independencia una tras otra. Bueno, y hablando de caída del régimen soviético, vamos a ver algo de eso. ¿Cómo está Ucrania? Aunque bueno, cuando se produce la implosión, la destrucción del Imperio Soviético, antes de pasar a ver el vídeo, cuando se produce aquello, en Ucrania no hay un gran movimiento contrario a la Unión. En principio, los ucranianos se manifiestan favorables, de una forma abrumadora, podemos decir, a mantenerse dentro de una reformulación de la Unión Soviética. Sucede el golpe de Estado de agosto de
del año 91, y aquello es un sálvese quien pueda a lo largo de toda la Unión Soviética, hasta tal punto que, aunque es verdad que en aquel momento se puso en cuestión el resultado de las elecciones en cuanto a que hubiera podido haber pucherazos, etcétera, nadie cuestionó, ni siquiera Yeltsin ni Gorbachev, el resultado, esencialmente el resultado de lo que pasó en el segundo referéndum, en el de diciembre del 91, donde hubo resultados, digamos, que nos llaman la atención, por decirlo así, pero indudablemente, más allá de que en Crimea sacara el 54% el sí a la independencia, en Sebastopol el 57% y todas estas cosas, que es verdad que pudieran ser acaso exageradas, en todo caso no cabe ninguna duda de que el apoyo a la independencia fue enorme. Muy probablemente motivado por la amenaza, vamos a llamar así, involucionista en Moscú de agosto de ese año 91, porque 5 días después del golpe de Estado, fracasado golpe de Estado, la Rada de Kiev proclama la independencia. Y la proclama de forma unilateral, también hay que decirlo. Has mencionado dos nombres, Yeltsin y Gorbachev, que creo que en el tiempo ya se sabe que no trabajaban para los intereses ni de la OSS ni de Rusia, especialmente el segundo, que después fue paseado por Occidente, bueno, en fin. Bueno, es muy significativo, don Javier, tenemos que ir al vídeo, pero sí, es muy significativo que los personajes más alabados de fronteras afuera de la Unión Soviética eran profundamente denostados dentro, ¿no? Bueno, en España también han pasado cosas semejantes. Vamos a ver lo que pasó en la era postsoviética. Ucrania es uno de los países más pobres de Europa. El salario medio apenas supera los 500 euros mensuales. El PIB per cápita es de 3.300 euros, unas 8 veces menos que España, y la inflación interanual está por encima del 16%. En lo que llevamos de 2020, esta ya alcanza el 11% y el recuerdo de ese 40% de 2015 se yergue como una amenaza. Si económicamente Ucrania no se hunde, ello se debe a un crédito que ha puesto el país en manos del Fondo Monetario Internacional. Ucrania es también uno de los países más corruptos del mundo. Muchos de sus principales dirigentes han sido acusados de corrupción, entre ellos varios de sus primeros ministros. Es el caso del empresario multimillonario Petro Poroshenko, que hoy se pasea por Kiev con un AK-47 en la mano tras haber sido imputado para cumplir 15 años de cárcel. Poroshenko fue jefe del Estado entre 2014 y 2019, en medio de masivas denuncias de fraude electoral, y promovió la Revolución Naranja que expulsó del poder al prorruso Viktor Yanukovych. Las acusaciones de fraude llevaron a una impugnación del proceso por parte de Yulia Timoshenko, que, promotora de la revolución orquestada desde la Embajada de Estados Unidos y las organizaciones no gubernamentales de George Soros, a su vez estaba acusada de corrupción y de hecho fue condenada a 8 años de cárcel. Petro Poroshenko es el responsable de la firma del Tratado de Minsk en 2014, por el que Ucrania se comprometía a otorgar la autonomía a los territorios ucranianos orientales. Si bien más tarde reconoció que la firma era un fraude y que solo buscaba ganar tiempo para construir un ejército. Según el propio Poroshenko, la debilidad militar de Ucrania no se debía sino a la corrupción, ya que el armamento fue vendido a medio mundo por los dirigentes ucranianos para lucrarse. Todavía hoy la policía es considerada la institución más corrupta del país, y es que el año pasado, 2021, Ucrania ocupaba el lugar 122 de entre 180 países del mundo en cuanto a la corrupción gubernamental, aunque ha llegado a estar en el 152 hace ahora una década. La etapa de gobierno de Zelensky no está mejorando las cosas. Los oligarcas han visto incluso reforzadas sus posiciones desde que Zelensky es presidente, sobre todo al decidir canalizar el suministro a los hospitales a través de ellos durante la pandemia de COVID-19. En el Parlamento es el multimillonario Igor Kolomotsky, un antiguo socio de Zelensky en la industria cinematográfica, que le introdujo en la política, quien dirige la mayoría parlamentaria, mientras los medios de comunicación están en manos de los oligarcas a los que Zelensky hace toda clase de concesiones. Kolomotsky está acusado de desviar 5.500 millones de dólares de su propio banco para canalizarlo en paraísos fiscales. En lo personal, Petro Poroshenko acusó a Zelensky de lucrarse con 41 millones de dólares. Una cifra que puede resultar corta a la luz de gran cantidad de empresas de las que Zelensky y su esposa obtienen beneficios. Ambos aparecen en los papeles de Pandora y en los de Panamá. Y no solo Zelensky.
todo su círculo íntimo, incluidos sus socios de la producción de comedias, forman parte de la lista de beneficiarios de las compañías offshore, entre las que se encuentran algunas que poseen carísimas propiedades en Londres y con sede en Chipre, las Islas Vírgenes y Belice. Tanto el asistente personal de Zelensky, Sherry Shefir, como el jefe de seguridad, Iván Bakanov, no solo están implicados, sino que son los testaferros de las millonarias cuentas de Zelensky. En el ámbito político, el presidente ha ilegalizado 11 partidos políticos al margen del Partido Comunista, ilegalizado ya en 2015. Hace un año el Zelensky, que llegase al gobierno en 2019 con el 73% de los apoyos, había caído estrepitosamente en las encuestas por debajo de un 30%. No puede decirse que la corrupción haya disminuido durante el gobierno de Volodymyr Zelensky. Hoy el país se encuentra en el puesto 86 en el ranking mundial de democracia, en compañía de otro ilustre epítome de la corrupción como es México. Señores, pues tenemos un país que es Ucrania, como hemos dicho en la introducción, todos hemos oído hablar de los oligarcas rusos, la corrupción, el gas, tal, pero tenemos un país que es perfectamente homologable a todo aquello que se está denunciando en Rusia. Unos oligarcas que posiblemente tienen más poder sobre el presidente ucraniano que el que los rusos tienen sobre el presidente ruso. Un presidente que está involucrado en un sinfín de episodios de corrupción difícilmente disimulables, un país que ocupa un puesto muy alto en los rankings de corrupción y de transparencia democrática, y un país que económicamente está muy mal, y no solamente está muy mal, sino que además tiene su economía en las manos abiertamente del FMI, hasta el punto de que prácticamente si este quisiera dejar caer a Ucrania, lo podría hacer sin casi excesivo o sin excesivo esfuerzo. Bueno, yo creo que la evolución económica del antiguo bloque socialista en Europa demuestra primero el fracaso del comunismo como tal, pero luego también el fracaso, digamos, en el espacio ruso propiamente dicho, porque Polonia, los 3 países bálticos, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, la República Checa, desde hace unos años tienen un PIB per cápita muy superior al de Rusia, no digamos al de Bielorrusia, y también al de Ucrania. Incluso algunos de estos países empiezan ya a superar a España en PIB per cápita. Lo que sucede en Ucrania es lo que hemos visto en Rusia, una corrupción inmensa. Ucrania está, sí, muy alto en los índices de corrupción, pero por debajo de Rusia. Ahora bien, la diferencia, como usted decía, es que los oligarcas en Rusia fueron, vamos a decir, controlados por Putin. Es decir, los oligarcas no ponen en riesgo la existencia del Estado en cuanto a estructura que, en cierto modo, protege la vida de los ciudadanos rusos, al menos unos servicios mínimos. Mientras que en Ucrania, a mí la situación me recuerda mucho a la de los señores de la guerra en la China de los años 20 y 30, o lo que vimos en las películas de la situación pues en países africanos descolonizados apresuradamente, o lo que queda de los países del antiguo Imperio Otomano, los países árabes, lo que se ve en Lawrence de Arabia y en películas similares. Es decir, un territorio controlado pues por unos caciques, por unos oligarcas que incluso tienen ejércitos privados que imponen sus deseos y que incluso se apoderan de la ayuda internacional. En el año 1920 se hablaba incluso antes, se hablaba con énfasis de Ucrania casi como un Estado fallido. Y de hecho, la victoria de Zelensky posiblemente le debe mucho a la percepción, posiblemente no le debe mucho a la percepción que tenían los ucranianos del desastre hacia el que iba el país, hasta el punto de que hay que recordar que obtuvo el 73% de los votos en segunda vuelta. Es una cosa verdaderamente sin precedentes. Además es que es el clásico fenómeno que hemos visto en otros países. Incluso, por ejemplo, cuando fue el caso de Bielorrusia, cuando apareció una mujer que en realidad era la mujer de un opositor y de pronto la encumbraron como una gran líder, ¿no? Y Zelensky no dejaba de ser un actor, eso lo hacía popular, y evidentemente pues es lo mismo alguien que no está en política y de pronto dice vengo a limpiar
la vieja política y voy a acabar con... Y es verdad que eso es lo que le da la victoria, ¿no? Como bien estaba comentando Pedro, el tema de los oligarcas ha sido un problema muy grave, lo siguen teniendo. Es verdad que ha habido algunos oligarcas, en este caso los que estaban cerca de Yanukovych, que hicieron las maletas y se fueron a Moscú, como es lógico. El último que fue, se hablaba de los partidos ilegalizados, el principal, que era el partido Oposición por la Vida, si no recuerdo era su nombre, Medvedchuk, que dicen que es también su hija, el padrino es Putin, ¿no? Bueno, que ahora está detenido y que, bueno, que posiblemente se quieran utilizar para un intercambio de prisioneros, es lo que se está hablando, pero sí es cierto que si no hubiera habido esta guerra, posiblemente ante un candidato quizá nuevo, aire fresco, quizá Zelensky hubiera tenido problemas, en el sentido de que es cierto que también es verdad que tuvo una promesa que fue voy a acabar con la guerra. Sí. Claro, eso es muy complicado. Eso también es una cuestión muy complicada y no solamente, evidentemente, dependía de él. En los acuerdos de Minsk siempre se habla de ellos, es verdad que daban la autonomía, pero es que no solamente no tenían una capacidad de veto. Entonces eso, una capacidad de veto en este caso a las dos repúblicas. Y eso hubiera significado, evidentemente, pues de facto, pues que Ucrania no tuviera realmente soberanía, porque siempre dependería de lo que digan estas repúblicas, que al final van a hacer lo que diga Moscú, ¿no? Entonces eso también es un factor a tener en cuenta. Sí, y lo que pasa, don Álvaro, es que lo firmó. Claro, bueno, pero también firmó Rusia el memorando de Budapest, que iba a respetar la integridad territorial, es decir... Sí, pero bueno, el Budapest se firma sobre todo por presión de Estados Unidos. Claro, bueno, mucho más que de Rusia. Lo que Estados Unidos no quería es que el arsenal nuclear estuviera dando vueltas por ahí en mano de 4 locos ucranianos, rusos, kazajos, daguestanís, etcétera. Y dijo, no, hay que centralizar esto. Como se reconoció a Rusia la heredera natural, políticamente hablando, de la Unión Soviética en todos los aspectos, pues se le dijo, bueno, pues entreguen ustedes todo esto a Rusia y tal, etcétera, ¿no? Pero, bueno, lo que Poroshenko cuenta, y además en una entrevista relativamente reciente, es que una gran parte de ese material lo vendieron los oligarcas ucranianos. Parecían los italianos en los Balcanes en la Segunda Guerra Mundial, vendiendo el armamento que les daban a los alemanes, a los chetniks, a los tal. O sea, una cosa verdaderamente poco seria, ¿no? Sí, de hecho, bueno, lo que se ha dicho en el vídeo lo de la guerra, pero es verdad que el armamento del ejército ucraniano en muchos casos tenían armas incluso de los años 70. Sí, claro. Entonces no estaban en condiciones, bueno, de hecho cuando hicieron la guerra se vio, ¿no?, lo que sucedió. O sea, el ejército ucraniano creo que realmente se reducía a 5.000 soldados y con una capacidad militar pues mínima. También eso acusa mucho a Yanukovych de que hubiera hecho eso aposta, pues por si algún día era necesaria la ayuda de Rusia, pues que tampoco hubiera alguien que le pudiera hacer frente, ¿no? Y una cosa que sí quería mencionar, que también es importante decirlo, porque a veces cuando hablamos de estas cosas, antes ha salido George Soros, y bueno, recordamos incluso también cómo el Open Society ayudó a todo el tema del Euromaidán, es decir, aquellos vídeos, como ha apoyado otras causas. Pero hay que decir también que tanto los Panama Papers como los Pandora Papers proceden de la mano de George Soros. Es decir, que a veces las líneas no son tan claras, a veces hay juegos que no llegamos a conocer y que te encuentras a uno en un bando y luego curiosamente lo encuentras en el otro, ¿no? Están siempre los dos, estos nunca fallan. Hay que sacrificar efectivamente peones para mantenerse uno en los dos bandos, que es a lo que juega este señor. La corrupción que ha pasado en el bloque soviético, bueno, es común, es decir, a todos los países. Todos esos fondos de inversión estadounidenses, bueno, Soros invirtió decenas de millones de euros, de dólares y muchísimos años en que cayera todo ese bloque soviético, obviamente con la perspectiva de privatizar todo lo que se pueda y empezar a sacar eso muy barato y venderlo por todo el mundo, ¿no? Que después muchos países, igual que por ejemplo Hungría, ha ido recuperando parte de esa economía nacional hasta un punto casi de economía mixta. Luego recordemos también que ha habido una alternancia constante entre gobiernos pro-occidentales, pro-rusos, pro-occidentales, pro-rusos. El Euromaidán surge a raíz de que, después de que el gobierno ucraniano de ese momento decidiera el acuerdo económico ruso, que era 16 veces mejor que el que le ofrecía la Unión Europea, y en este caso el Fondo Monetario Internacional. Justo inmediatamente después surge el Maidán. Y de ahí lo que estamos viendo, ¿no? Luego también China en 2013 invierte decenas de miles de millones de euros en el país para que a cambio le dieran el grano. Es decir, el grano que hoy en día no se sabe dónde está y que sospechamos que los está llevando a la zona occidental, que toda esa parte era la que había comprado, entre comillas, China, para que saliera para alimentar a China. Hoy en día no sabemos en qué mano está. Es decir, también está China en medio. Don Pedro, tiene entre 10 y 12 segundos. Bueno, pues simplemente 2 datos. La Unión Europea se había negado a integrar a Ucrania precisamente por su inmensa corrupción. Y el segundo dato es que en enero de este año, o sea, antes de que estallase la guerra, Ucrania tenía al 14-15% de su población, en torno a 6 millones de personas, fuera del país, la mayor parte, la mitad de ellos, curiosamente, en Rusia. O sea, es decir, era un país que, como Marruecos, expulsaba a su población. Don Pedro, don Javier,
Lo diré bien, don Álvaro. Hay un momento de Cuando no me tensión. equivoco con su nombre, me equivoco con su apellido. Lo singularizo de Peñas a Peña o le llamo Arturo. Vamos a tener que ponernos aquí en la etiqueta en el Don en la frente. Álvaro, en fin. Hay, supongo que a ustedes también les pasará, nombres que confunden o que asimilan a otros nombres y los trabucamos a veces. Me pasa a mí con don Álvaro. Que muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Un placer. Hablado con toda libertad y claridad y seguiremos haciéndolo en lo futuro, porque esto promete, desgraciadamente, alargarse. Y bueno, para que lleguemos entre todos a comprender qué es lo que verdaderamente está pasando. Muchísimas gracias, lo dicho, y a todos ustedes igualmente por estar ahí cada noche aguantándonos, soportándonos y a lo mejor de vez en cuando pues hasta divirtiéndose un poco o entreteniéndose. Hasta mañana.